personas que entran a ceremonia por primera vez siempre tienen ese, ese temor cuando empezamos a entrar en la medicina, cuando empezamos a entrar y empezamos a sentir que nos estamos yendo. Y por eso siempre les platico sobre este pequeño método para volver a tocar tierra y volver a recordar quiénes son y todo este asunto para enfrentarse a ese temor. Y el temor viene de que entramos a una situación que es desconocida para nosotros, como no para nosotros específicamente, sino para nuestra mente y para nuestro ego. Llega un momento en nosotros cuando empezamos a vivir la vida y empezamos a descuidarnos de lo que realmente somos, en el que pues el ego lo cubre todo, ¿no? Nos identificamos más con el ego, con esos personajes que vamos construyendo para vivir nuestra vida, que con la esencia misma de lo que somos, ¿no? Hace un tiempo cuando alguien me preguntó que si cómo era, cuál era la razón por la cual los seres humanos tenemos tanto miedo de enfrentarnos a nosotros mismos, de ir hacia adentro de nosotros mismos. Me puse a trabajar, a meditar y me puse a no analizar, pero sí a observar esa situación. Y entonces en una ocasión me puse a meditar y me puse y entré bastante profundo en la meditación y llegó un momento en el que yo estaba, lo único que había en la meditación era a mí mismo parado en un cierto lugar. Ahí todo alrededor era oscuridad, no había nada abajo, arriba, nada, así en ningún lado. Era oscuridad total. Y entonces estaba yo ahí, conforme yo iba meditando, conforme pasaba el tiempo en la meditación, yo me veía cada vez desde una perspectiva más lejana, hasta que me veía ya en el fondo, pequeñísimo, y todo era simplemente oscuridad, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo estaba bastante lejos de mí mismo, en el que me ocasionó una cierta aprensión, un temor, un miedo, ¿no? El ver ahí, el verme ahí tan pequeño en medio de toda esa inmensidad pues de nada, ¿no? De toda esa inmensidad de vacío, de nada. Y entonces ahí empecé a preguntar a qué se debía ese temor, ese miedo de verme ahí. Entonces me empezaban a explicar que hay una cosa que se llama congruencia, que es más o menos lo que buscamos con la meditación de anoche, antes de empezar la ceremonia, que se llama congruencia. Esta congruencia es tener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra respiración, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu, todo tenerlo alineado, de tal manera que no haya discrepancias entre uno y otro. Y que cuando estamos en congruencia, no necesitamos nada más, ¿no? Y si se fijan, cuando hablo de alinear, ya no estoy hablando del ego, no estoy hablando de ego. El ego no se alinea, o podría alinearse, pero vaya, no es relevante que se alinee o no se alinee el ego. Si todo lo demás se alinea, entonces hay congruencia, sí hay congruencia, entonces no importa. Y entonces lo que me decían era, lo que sucede es que los seres humanos no estamos en congruencia. Es difícil encontrar la congruencia para nosotros porque pensamos una cosa, hacemos otra, nuestras emociones nos dicen otra, nuestro cuerpo está haciendo otra cosa, no sabemos respirar, etc., ¿no? Cualquier cosa nos saca de esa congruencia.
Entonces me dice, lo que genera la congruencia, lo que genera la congruencia para nosotros es el ego. Aquí en nuestra vida, en nuestra existencia, es el ego. Es como una cápsula que encierra y que mantiene todo en su sitio. Mente, espíritu, alma, cuerpo, respiración, corazón, sentimientos, emociones. Y entonces el ego, todo esto lo que hace es aplicar, pues mantenerlo unido. Cuando entramos... Es como el pegamento. Es como el pegamento, ¿no? Entonces entramos a un lugar en meditación o cuando entramos a vernos a nosotros mismos durante la ceremonia, donde el pegamento se empieza a desvanecer, el ego se empieza a desvanecer, entonces ya no hay una fuerza externa, supuestamente consciente, pero al menos mental, que mantenga esas situaciones unidas. Entonces lo que empieza a hacer es que todo se empieza a disociar. Todo se empieza a disociar como si pusiéramos, como si estuviéramos en el espacio, ¿no? En el espacio donde cada cosa simplemente toma su rumbo. Y entonces eso le provoca mucha ansiedad al mismo ego, ¿no? A mí mismo me provoca mucha ansiedad porque empezamos a perder el control, ¿no? Entonces cuando necesitamos aplicar esas pequeñas técnicas de espérame, ¡pum!, aterrizo, llamo al ego, vuelvo a llamar al ego, vuelvo a llamar a la mente, porque estoy entrando en una situación desconocida para mí de incongruencia, ¿no? Entonces necesito generar congruencia. ¿Quién es el que siempre ha generado congruencia conmigo? El ego. Entonces llamo al ego para que, a ver, júntame todas estas partes de nuevo, porque quiero volver a experimentar el ser el yo, ¿no? O al menos ser ese yo, ser ese yo o ese que yo considero que soy yo, ¿no? Reunido y generado a través del ego. Entonces, conforme vamos trabajando, conforme vamos entrando con estas medicinas, con meditaciones, con cualquier técnica de este tipo, con temazcales, con cualquier tipo de herramientas para generar esta disolución del ego, conscientemente, perdón, conscientemente empiezo a desvanecer ese pegamento, ese ego, para también conscientemente ir generando desde otro sitio esa congruencia, ¿no? Y esa congruencia, pues es lo que se canta en muchos ícaros, ¿no? Esa congruencia es alinear el cuerpo, alinear la mente, alinear las emociones, alinear el pensamiento, alinearnos, ya hablando de otros, de otras dimensiones más elevadas, alinear el alma, alinearnos con el espíritu, ¿no? Entonces eso es lo que sucede cuando empezamos a trabajar con medicina.